Imagina vivir toda tu vida sintiendo que el mundo entero espera algo de ti, pero sin saber exactamente qué es. Imagina crecer bajo la sombra de un padre profundamente religioso, cargado de culpa, convencido de que una maldición pesa sobre su familia. Y ahora imagina que esa tensión, ese miedo, esa búsqueda espiritual, terminan dando origen a una de las filosofías más profundas y perturbadoras de la historia. En este video vamos a explorar la vida y el pensamiento de Søren Kierkegaard, el filósofo danés que muchos consideran el padre del existencialismo. Un hombre solitario, brillante, contradictorio, que escribió sobre la angustia, la fe, el amor, la desesperación y la libertad humana con una intensidad que todavía hoy sacude a quienes lo leen. Pero esta no será una simple biografía. Vamos a recorrer su vida desde su infancia en Copenhague, pasando por su tormentosa relación con su padre, su famoso compromiso roto con Regine Olsen, sus polémicas contra la iglesia de su tiempo y sus ideas sobre lo que significa realmente existir como individuo. También veremos las anécdotas que revelan su carácter extraño y fascinante, sus enseñanzas más importantes y cómo su pensamiento sigue influyendo en la psicología, la filosofía y la manera en que muchas personas entienden su propia vida. Porque Kierkegaard no quería simplemente explicar el mundo, quería obligarte a preguntarte algo mucho más incómodo. ¿Estás viviendo tu propia vida o la vida que otros esperan de ti? Quédate hasta el final, porque mientras avanzamos en su historia, descubrirás por qué este filósofo creía que la mayor tragedia del ser humano no es morir, sino nunca llegar a ser uno mismo. Para entender a Søren Kierkegaard, primero hay que entender la atmósfera emocional en la que creció. Søren Kierkegaard nació el 5 de mayo de 1813 en Copenhague, Dinamarca. Era el hijo más joven de una familia profundamente religiosa. Su padre, Mikkel Pedersen Kierkegaard, era un hombre que había pasado de la pobreza extrema a convertirse en un comerciante próspero. Sin embargo, su riqueza nunca trajo paz a su espíritu. Mikkel Kierkegaard era un hombre obsesionado con la culpa. De niño había sido pastor de ovejas en los campos desolados de Jutlandia. En medio del frío, del hambre y de la desesperación, una vez miró al cielo y, según contaría más tarde, maldijo a Dios. Para muchos esa habría sido solo una expresión de frustración infantil, pero para él fue un pecado imperdonable. Durante toda su vida creyó que Dios castigaría a su familia por aquel momento de rebeldía. Ese sentimiento se volvió el centro espiritual del hogar donde creció Søren. La casa de los Kierkegaard no era una casa alegre. Era una casa de reflexión, de silencio y de discusiones teológicas profundas. El padre de Søren hablaba constantemente sobre pecado, culpa, castigo divino y redención. Imagina ser un niño escuchando día tras día que tal vez una maldición pesa sobre tu familia. Ese ambiente marcó profundamente la mente de Kierkegaard, pero al mismo tiempo su padre le dio algo extraordinario, una educación intelectual intensa. Mikkel Kierkegaard tenía una mente brillante y dedicó muchas horas a conversar con su hijo sobre filosofía, religión y moral. No eran conversaciones simples, eran debates sobre el alma humana, sobre el sentido del sufrimiento, sobre la relación entre el hombre y Dios. Søren creció acostumbrado a pensar en los problemas más profundos de la existencia cuando todavía era muy joven, y eso empezó a moldear su personalidad. Desde niño era introspectivo, sensible y extremadamente inteligente. Sin embargo, también tenía un carácter peculiar. Quienes lo conocían en su juventud decían que podía ser muy divertido en reuniones sociales, incluso sarcástico y brillante en las conversaciones. Pero detrás de esa apariencia había una melancolía profunda. Era como si siempre estuviera observando el mundo desde cierta distancia. Años más tarde, Kierkegaard escribiría algo que resume perfectamente esa sensación.
La mayoría de las personas vive tan ocupada con el mundo exterior que nunca descubre que tiene un interior. Para él, la vida interior era lo verdaderamente importante. Y esa idea empezó a formarse precisamente en aquellos años de infancia. Sin embargo, había otro elemento que hacía la historia familiar aún más inquietante. De los 7 hijos que tuvo Michael Kierkegaard, 5 murieron antes de llegar a la edad adulta. Esto parecía confirmar el miedo del padre. Tal vez realmente había un castigo divino sobre la familia. Søren y su hermano Peter fueron los únicos que sobrevivieron. Este hecho dejó una impresión psicológica enorme en el joven Kierkegaard. Creció con la sensación de que su vida tenía algún tipo de propósito especial, o tal vez un destino trágico. Más tarde escribiría que siempre tuvo la impresión de que no viviría mucho tiempo, y esa sensación de urgencia lo empujó a escribir con una intensidad extraordinaria durante su vida. Pero antes de convertirse en filósofo, Kierkegaard tuvo que atravesar algo que muchos jóvenes experimentan: la búsqueda de identidad. En 1830 ingresó a la Universidad de Copenhague para estudiar teología. Su padre quería que se convirtiera en pastor, y durante un tiempo, Søren intentó seguir ese camino, pero la vida universitaria lo expuso a un mundo completamente diferente. Copenhague en esa época estaba llena de debates filosóficos, literatura, arte y nuevas ideas que llegaban desde Alemania. Entre ellas estaba la filosofía de Hegel, que dominaba el pensamiento europeo. Hegel proponía algo grandioso: que la historia, la sociedad y la razón formaban parte de un sistema racional gigantesco que explicaba toda la realidad. Muchos intelectuales estaban fascinados con esa idea, pero Kierkegaard comenzaba a sentir algo muy distinto. Mientras los filósofos hablaban de sistemas enormes que explicaban el universo, él pensaba en algo mucho más simple y más inquietante. Pensaba en el individuo, pensaba en la persona concreta que se despierta cada mañana, que duda, que teme, que ama, que sufre y que algún día tendrá que morir. Y se preguntaba algo que casi nadie parecía estar preguntando: ¿qué significa existir realmente? No como concepto filosófico, sino como experiencia humana. Esa pregunta sería el punto de partida de toda su filosofía. Pero antes de desarrollarla, la vida de Kierkegaard iba a enfrentarlo con una experiencia que marcaría su corazón para siempre. Una historia de amor que terminaría convirtiéndose en una de las anécdotas más famosas de toda la historia de la filosofía. La historia de Regine Olsen. Y lo que sucedió entre ellos cambiaría no solo su vida, sino también el rumbo de su pensamiento. Hay momentos en la vida de algunos pensadores que cambian completamente el rumbo de su pensamiento. Para Søren Kierkegaard, ese momento tuvo nombre y rostro: Regine Olsen. La historia entre Kierkegaard y Regine no fue simplemente un romance. Fue un drama psicológico y espiritual que marcaría toda su obra filosófica, y también sería una de las decisiones más dolorosas de su vida. Søren Kierkegaard conoció a Regine Olsen en 1837 en Copenhague. Ella era joven, inteligente, alegre y llena de vida. Tenía apenas 15 años cuando se conocieron, mientras que Kierkegaard ya estaba entrando en la edad adulta. Con el tiempo, comenzaron a hablar cada vez más. Regine se sentía fascinada por él. Kierkegaard tenía una mente brillante, un humor agudo y una personalidad que podía ser encantadora cuando quería. Sabía contar historias, hacer observaciones irónicas y hablar de temas profundos de una manera cautivadora. Pero también tenía algo misterioso. Era como si una parte de su alma estuviera siempre en otro lugar. Aún así, la relación fue creciendo. Después de algunos años, Kierkegaard tomó una decisión importante. En 1840 le propuso matrimonio a Regine Olsen. Ella aceptó. Durante un tiempo todo parecía indicar que Kierkegaard tendría una vida normal.
Tal vez se convertiría en pastor, formaría una familia y viviría una existencia relativamente tranquila. Pero algo dentro de él empezó a inquietarse profundamente. Kierkegaard comenzó a sentir que no podía ofrecerle a Regine una vida feliz. No porque no la amara, al contrario, la amaba profundamente, pero creía que su propia naturaleza melancólica, su obsesión con los problemas espirituales y su destino intelectual harían imposible una vida matrimonial común. Sentía que había algo dentro de él que lo separaba del resto de las personas. Una especie de tormenta interior. En sus diarios escribió algo estremecedor. Si me hubiera casado con ella, habría sido un miserable. Pero no porque Regine fuera el problema. El problema, según él, era él mismo. Kierkegaard pensaba que su vida estaba destinada a una misión intelectual y espiritual, y que esa misión requería una soledad radical. Así que tomó una decisión que muchos todavía consideran incomprensible. En 1841, Kierkegaard rompió su compromiso con Regine Olsen, pero no lo hizo de manera sencilla ni honesta. De hecho, lo hizo de una forma extraña y casi cruel. Comenzó a comportarse de manera fría y distante, hizo comentarios sarcásticos, se volvió impredecible y actuó como si hubiera perdido el interés. Todo con un propósito. Quería que Regine lo odiara, porque pensaba que sería más fácil para ella seguir adelante si creía que él era simplemente un hombre egoísta y desagradable. Sin embargo, la verdad era muy distinta. Kierkegaard estaba profundamente devastado. La ruptura lo persiguió durante toda su vida. Muchos de sus libros están llenos de referencias indirectas a Regine. Incluso décadas después, seguía escribiendo sobre ella en sus diarios. Y cuando Regine finalmente se casó con otro hombre, Kierkegaard sintió una mezcla compleja de alivio y tristeza. Pero ese sufrimiento se transformó en algo inesperado. Se convirtió en filosofía. Poco después de la ruptura comenzó uno de los periodos más intensos de producción intelectual en la historia de la filosofía. Entre 1843 y 1846, Kierkegaard escribió una serie de obras extraordinarias. Una de las más importantes fue O lo uno o lo otro, publicada en 1843. En ese libro explora una idea que se volvería central en su pensamiento: las diferentes maneras de vivir la vida. Según Kierkegaard, existen tres grandes formas de existencia humana. Primero está la vida estética. La vida estética es la vida del placer, de la búsqueda constante de experiencias, emociones y entretenimiento. Es la vida de quien quiere disfrutar del momento sin compromisos profundos. Pero Kierkegaard pensaba que esta forma de vida tiene un problema inevitable. Tarde o temprano conduce al aburrimiento y al vacío. Luego está la vida ética. Aquí la persona comienza a tomar responsabilidad por su vida. Aparecen el compromiso, el deber, el matrimonio, la responsabilidad social. Es una vida más estable y más seria, pero incluso esta forma de vida, según Kierkegaard, tiene un límite, porque existe una tercera dimensión, la vida religiosa. Aquí el individuo se enfrenta directamente con Dios y con el misterio de la existencia. No a través de reglas sociales, sino a través de una relación personal y profunda con lo absoluto. Y es en este punto donde aparece uno de los conceptos más famosos de Kierkegaard: el salto de fe. Para Kierkegaard, la fe no es simplemente aceptar una doctrina religiosa. La fe es un salto hacia lo desconocido, un acto de confianza radical que no puede ser probado racionalmente. Para explicar esta idea, escribió uno de sus libros más famosos, Temor y Temblor, en 1843. En ese libro analiza la historia bíblica de Abraham. Según el relato, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su propio hijo Isaac. Desde el punto de vista ético, esto es algo completamente absurdo y terrible,
pero Abraham confía en Dios y está dispuesto a obedecer. Kierkegaard utiliza esta historia para plantear una pregunta perturbadora. ¿Puede la fe ir más allá de la ética? Para él, la fe auténtica implica una relación personal con Dios que no siempre puede ser explicada o justificada racionalmente. Y esa tensión produce algo muy importante en la experiencia humana: la angustia. Kierkegaard fue uno de los primeros filósofos en analizar profundamente la angustia humana. Pero para él, la angustia no era simplemente algo negativo. La angustia aparece cuando el ser humano se enfrenta con su libertad, porque ser libre significa que podemos elegir, y cada elección implica responsabilidad. Cuando una persona se da cuenta de que su vida depende de sus propias decisiones, aparece la angustia. Pero al mismo tiempo, esa angustia revela algo extraordinario. Significa que somos libres y que nuestra existencia no está completamente determinada. Por eso Kierkegaard decía algo muy interesante: la angustia es el vértigo de la libertad. Esta idea influiría profundamente en filósofos posteriores como Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger y muchos otros pensadores existencialistas. Sin embargo, mientras Kierkegaard desarrollaba estas ideas, también estaba entrando en una nueva etapa de su vida, una etapa marcada por la polémica, la ironía y el conflicto con la sociedad de su tiempo. Porque pronto comenzaría una batalla intelectual contra algo que él consideraba profundamente hipócrita: la Iglesia Oficial de Dinamarca, y esa lucha lo convertiría en una de las figuras más controvertidas de toda Copenhague. A mediados de la década de 1840, Søren Kierkegaard ya no era solo un pensador solitario escribiendo libros filosóficos. Poco a poco se estaba convirtiendo en una figura incómoda dentro de la sociedad de Copenhague. Y lo curioso es que, en muchos sentidos, él mismo provocó esa situación. Kierkegaard tenía una personalidad compleja. Podía ser profundamente introspectivo y melancólico, pero también poseía un humor irónico y una capacidad extraordinaria para la crítica intelectual. No tenía miedo de incomodar a la gente. De hecho, muchas veces parecía buscarlo deliberadamente. Uno de los elementos más interesantes de su obra es que muchos de sus libros no los firmaba con su propio nombre. En lugar de eso, utilizaba seudónimos, personajes ficticios que representaban diferentes perspectivas filosóficas. Por ejemplo, en O lo uno o lo otro, utilizó varios autores imaginarios que discutían entre sí sobre cómo debía vivirse la vida. Kierkegaard hacía esto por una razón muy específica. No quería imponer una verdad desde la autoridad del filósofo. Quería que el lector se enfrentara directamente con las ideas y tuviera que decidir por sí mismo. Este método lo llamó comunicación indirecta. Para Kierkegaard, la verdad más importante no podía enseñarse como una fórmula matemática. Tenía que ser descubierta interiormente por cada individuo. Y esto estaba conectado con una de sus frases más famosas: la multitud es la mentira. Con esta frase, Kierkegaard criticaba algo que veía cada vez más en la sociedad moderna: la tendencia de las personas a esconderse detrás del grupo. Cuando alguien actúa como parte de una multitud, decía Kierkegaard, deja de asumir responsabilidad individual. Se vuelve fácil seguir la opinión dominante. Pero para Kierkegaard, la verdad siempre era algo profundamente personal. El individuo debía enfrentarse a sí mismo, a sus decisiones, a su relación con Dios y con su propia conciencia. Y ese proceso no podía delegarse en la sociedad. Pero la situación en Copenhague se volvió particularmente extraña, después de un incidente aparentemente trivial. En 1845, una revista satírica llamada El Corsario comenzó a burlarse de Kierkegaard. Publicaban caricaturas ridiculizando su apariencia física, su forma de caminar y su comportamiento excéntrico. En aquella época,
Este tipo de publicaciones podían tener un impacto social enorme. Las caricaturas comenzaron a circular por toda la ciudad. La gente lo reconocía en la calle. Muchos se reían de él abiertamente. Niños lo señalaban mientras caminaba. Imagínalo caminando por las calles de Copenhague, siendo objeto de burla pública. Sin embargo, Kierkegaard reaccionó de una manera sorprendente. En lugar de ignorar la situación, decidió responder con ironía. Escribió artículos que, indirectamente, parecían invitar a la revista a burlarse aún más de él. Era como si estuviera realizando un experimento social. Quería demostrar algo muy específico sobre la naturaleza de la opinión pública. Y el resultado fue exactamente lo que esperaba. Las burlas continuaron durante meses. Pero Kierkegaard utilizó esa experiencia para reforzar una de sus ideas centrales, que la sociedad muchas veces prefiere ridiculizar al individuo que piensa por sí mismo. Para él, esto era una señal de la superficialidad de la cultura moderna. Sin embargo, el conflicto más grande de su vida todavía estaba por llegar. Durante muchos años, Kierkegaard había criticado discretamente a la Iglesia luterana de Dinamarca. Pero hacia el final de su vida, esa crítica se volvió abierta y radical. En su opinión, el cristianismo que se practicaba en su país había perdido completamente su esencia. La Iglesia oficial había convertido la fe en una institución cómoda, respetable y socialmente aceptada. Pero para Kierkegaard, eso era exactamente lo contrario del verdadero cristianismo. Según él, el mensaje original de Cristo era algo profundamente exigente. Ser cristiano no significaba simplemente ir a la iglesia los domingos. Significaba vivir con una pasión espiritual absoluta, asumir sacrificios y enfrentarse a la paradoja de la fe. En otras palabras, el cristianismo auténtico debía incomodar al ser humano. Pero la iglesia de su tiempo, decía Kierkegaard, había transformado esa radicalidad en algo superficial. Así que comenzó a escribir una serie de textos extremadamente críticos, entre ellos una publicación llamada El Instante, donde atacaba directamente a los líderes religiosos de Dinamarca. Esto provocó un escándalo enorme. Muchos consideraron que Kierkegaard estaba atacando una institución fundamental de la sociedad, pero él estaba convencido de que su crítica era necesaria, porque creía que el cristianismo verdadero había sido reemplazado por una versión cómoda que no exigía nada real a los creyentes. Durante este periodo también escribió uno de sus libros más profundos, La enfermedad mortal. En este texto desarrolla su análisis sobre la desesperación. Pero su idea de desesperación es muy diferente de la que usamos normalmente. Para Kierkegaard, la desesperación no es simplemente sentirse triste o deprimido. La desesperación es no ser uno mismo. Es vivir desconectado de la propia identidad profunda. Según él, muchas personas viven toda su vida sin darse cuenta de que están desesperadas, porque se distraen con el trabajo, las expectativas sociales o las rutinas cotidianas. Pero en el fondo nunca se enfrentan a la pregunta fundamental: ¿quién soy realmente? Para Kierkegaard, el ser humano es una síntesis entre lo finito y lo infinito, entre lo temporal y lo eterno. Y cuando esa relación interna se rompe, aparece la desesperación. La única manera de superar esa condición, decía, es a través de una relación auténtica con Dios. Pero más allá de su dimensión religiosa, esta idea influiría profundamente en la psicología moderna y en el existencialismo del siglo XX. Filósofos y psicólogos comenzaron a explorar esta misma idea, que muchas crisis humanas no provienen solo de circunstancias externas, sino de una desconexión con la propia identidad. Mientras tanto, la salud de Kierkegaard comenzaba a deteriorarse. Había pasado años escribiendo intensamente, viviendo de manera solitaria y enfrentándose públicamente con instituciones poderosas.
Su cuerpo empezó a debilitarse, pero su mente seguía siendo extraordinariamente aguda. Y en los últimos meses de su vida todavía tendría algo importante que decir, algo que resumía todo lo que había intentado enseñar durante años, que el mayor desafío de la existencia humana no es entender el mundo, sino atreverse a existir como individuo. En el otoño de 1855, la vida de Søren Kierkegaard estaba llegando a su final. Durante años había vivido prácticamente como un escritor solitario en Copenhague. Caminaba largas horas por la ciudad, reflexionando, escribiendo y observando a las personas. Muchos habitantes de la ciudad ya lo conocían como una figura peculiar, siempre bien vestido, con su sombrero y su bastón, caminando con aire pensativo por las calles. Pero su cuerpo comenzaba a fallar. En octubre de 1855 colapsó en plena calle y fue llevado al hospital. Los médicos pensaron que se trataba de una enfermedad relacionada con su columna o con el sistema nervioso. Durante varias semanas permaneció allí, debilitándose lentamente. En ese tiempo, tuvo la oportunidad de recibir asistencia religiosa oficial de la Iglesia Luterana de Dinamarca. Pero Kierkegaard tomó una decisión que sorprendió a muchos. La rechazó, no porque hubiera abandonado su fe, al contrario. La rechazó porque creía que la Iglesia institucional había traicionado el verdadero cristianismo. Para él, aceptar ese ritual habría sido una contradicción con todo lo que había defendido durante su vida. Así que permaneció firme hasta el final. El 11 de noviembre de 1855, Søren Kierkegaard murió en Copenhague a los 42 años. Murió relativamente joven, casi desconocido fuera de Dinamarca, y sin imaginar que sus escritos terminarían influyendo profundamente en el pensamiento del siglo siguiente. Curiosamente, la verdadera influencia de Kierkegaard comenzó después de su muerte. Décadas más tarde, filósofos como Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre y Karl Jaspers comenzaron a estudiar sus obras con gran interés. Muchos lo consideraron el padre del existencialismo. ¿Por qué? Porque Kierkegaard fue uno de los primeros pensadores en poner al individuo en el centro de la filosofía. Mientras muchos filósofos hablaban de sistemas abstractos, él hablaba de algo mucho más cercano: la angustia, la libertad, la fe, la desesperación y la responsabilidad personal. En otras palabras, hablaba de lo que significa existir como ser humano. A lo largo de su obra, Kierkegaard dejó varias ideas que siguen siendo profundamente relevantes hoy. Una de las más importantes es que cada persona debe asumir la responsabilidad de su propia vida. No podemos escondernos detrás de la sociedad, la tradición o la opinión de la mayoría. Otra enseñanza central es que la libertad humana siempre viene acompañada de angustia. Elegir significa enfrentar la incertidumbre, pero también es la condición que nos permite convertirnos en quienes realmente somos. Y finalmente, Kierkegaard insistía en algo que muchos prefieren evitar. La vida auténtica exige decisiones personales profundas. No basta con entender las ideas, hay que vivirlas. Quizás ninguna frase resume mejor su filosofía que esta. La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero debe ser vivida mirando hacia adelante. Es una frase sencilla, pero encierra una verdad profunda, porque nos recuerda que, al final, cada ser humano está enfrentando la misma tarea que preocupaba tanto a Kierkegaard: descubrir quién es realmente y tener el valor de vivir de acuerdo con ello. Y tal vez por eso, más de 150 años después de su muerte, la voz de Søren Kierkegaard sigue resonando. No como la voz de un filósofo distante, sino como la de alguien que nos mira directamente y nos pregunta algo incómodo, pero inevitable. ¿Estás viviendo tu propia vida o la vida que el mundo espera de ti?